Checo Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz han sido víctimas de racismo por parte de la FIA desde hace algunos años, y de forma impensada, en actos totalmente iguales, han favorecido a pilotos como George Russell y otros tantos pilotos europeos que no hablan español. En este video desnudaremos la inmundicia de la FIA con una investigación en la que incluiremos los hechos en pista, decisiones de la FIA y declaraciones de los afectados. ¡Comenzamos! La Fórmula 1, el pináculo del automovilismo deportivo, ha sido escenario de innumerables controversias a lo largo de su historia, algunas de las cuales han involucrado a la Federación Internacional de Automovilismo, el organismo rector del deporte, desde incidentes en la pista hasta casos de espionaje y favoritismos. La conducta de la FIA ha sido objeto de escrutinio por parte de aficionados y expertos en el deporte. Uno de los ejemplos más destacados es el comportamiento del legendario piloto Michael Schumacher. En varias ocasiones, Schumacher se vio envuelto en incidentes controvertidos como choques deliberados contra los muros para obtener una ventaja en el campeonato. Aunque estas acciones generaron indignación, las sanciones aplicadas por la FIA parecían ser más indulgentes con el piloto alemán que con otros competidores. Otro escándalo que sacudió a la Fórmula 1 fue el caso de los test ocultos realizados por Mercedes con la colaboración de Pirelli. A pesar de haber infringido las regulaciones de la FIA al llevar a cabo pruebas no autorizadas, tanto Mercedes como Pirelli escaparon de sanciones significativas, lo que planteó dudas sobre la imparcialidad del organismo rector. Además, hemos visto episodios de espionaje reales en la máxima categoría, como el que involucró a los equipos McLaren y Ferrari, que también arrojaron sombras sobre la integridad de la FIA. El acceso a información confidencial de equipos rivales y su uso indebido evidencian una cultura en la que el favoritismo y la manipulación son preocupantemente comunes. El escándalo del muro de Singapur, protagonizado por el piloto Nelsinho Piquet, fue otro ejemplo de las polémicas que rodean a la Fórmula 1. Las órdenes de equipo para provocar un accidente y beneficiar a otro piloto revelaron una falta de ética y transparencia en el deporte. Pero nada de lo anterior es comparado con el favoritismo hacia los pilotos ingleses o europeos, aquellos que no hablan español. Esto ha sido una constante a lo largo de los años, a menudo de manera casi irracional y marcada, desde decisiones de carrera hasta la aplicación de sanciones tibias para unos y duros para otros, con lo que parece haber una tendencia hacia el trato preferencial de los pilotos británicos por parte de la FIA. Este favoritismo se manifiesta de diversas formas, como la indulgencia ante incidentes en pista protagonizados por pilotos ingleses, la aplicación de sanciones más leves o la interpretación laxa de las regulaciones en su beneficio. Estas sanciones sugieren un sesgo arraigado que socava la equidad y la justicia deportiva en la Fórmula 1. Por otro lado, los pilotos latinos o de habla hispana han experimentado un desprecio injustificado en comparación con sus contrapartes británicas. A menudo se enfrentan a mayores críticas, escrutinio y sanciones más severas por acciones similares en la pista que las realizadas por los pilotos anglos. Esta disparidad en el trato plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la igualdad de oportunidades en el deporte del motor. En un deporte marcado por la historia y la tradición, los pilotos latinos y de habla hispana han desafiado las adversidades para destacarse en la élite de la Fórmula 1. Figuras como Fernando Alonso, Checo Pérez y Carlos Sainz no solo forman parte actualmente de las escuderías más destacadas, sino que a pesar de las adversidades, pilotos como Fernando han alcanzado la cima del deporte motor. Checo ha logrado romper paradigmas y récords históricos y Sainz ha conquistado victorias imposibles. Estos pilotos cargan el legado de las leyendas del asfalto que se remontan a los grandes nombres de la Fórmula 1, como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Carlos Reutemann, Rubens Barrichello y Felipe Massa. Su talento y determinación han inspirado a toda una generación de aficionados y competidores. Sin embargo, a pesar de sus logros, los pilotos hispanohablantes han enfrentado obstáculos significativos en su camino hacia el éxito. La Federación Internacional del Automovilismo es racista y punto. En este video buscaremos exponer los actos injustos y viles perpetrados por la FIA contra los pilotos latinos en la Fórmula 1. Es hora de alzar la voz y exigir justicia en un deporte que aún lucha contra el racismo y la discriminación. Los pilotos hispanohablantes merecen ser tratados con igualdad y respeto, y es responsabilidad de todos nosotros trabajar juntos para lograr un cambio significativo en la Fórmula 1 y en el mundo del deporte en general. En los últimos años hemos visto el ascenso de 2 de los 3 actuales pilotos latinos en la Fórmula 1 y al parecer al pilotar monoplazas cada vez más competitivos quedan más expuestos y es más notorio el preferencialismo que hemos citado por parte de la FIA. El primer hecho que citaremos serán las acciones que se dieron en Austria durante la temporada 2021, donde Checo al defender la octava posición de Leclerc durante la vuelta 41 sería penalizada con 5 segundos al forzar a otro piloto fuera de pista. Leclerc insistía y en la vuelta 47, peleando por la séptima
décima posición de nueva cuenta con Pérez, le cortaría la cuerda de la curva al monegasco, que besaba la leca de nueva cuenta. Esta redituaba en una segunda penalización para Pérez de 5 segundos. Leclerc se quejaba fuerte en la radio. Después de dichos movimientos, la posición de Leclerc no cambiaría. Esto lo mencionamos porque anteriormente, en la misma carrera en la vuelta 4, Pérez peleaba con Norris por la segunda posición, y el británico también forzaba al mexicano fuera de la pista, acción que no tendría consecuencia para Norris. Después Checo insistía, y en la misma vuelta 4, unas curvas más adelante, Norris de nueva cuenta forzaba a Sergio fuera de la pista, pero ahora sobre la leca, donde el despiste haría que Pérez, de pelear la segunda posición, caía a la décima, con daños en su fondo plano, condicionando su resultado en la carrera. Las acciones de Checo le generaron penalizaciones de 10 segundos sin daños en el monoplaza de Leclerc ni pérdida de posiciones, y las acciones de Norris le supondría una penalización de 5 segundos con daños en el monoplaza de Pérez y la pérdida de 7 posiciones. Norris al final de la carrera declaraba: Pérez ha intentado ir por el exterior, lo que es un poco estúpido. Se ha salido de la pista él solo, ni siquiera le empujé, así que no sé. Otro ejemplo también suscitado durante la temporada 2021 sería la aplicación de una penalización ridícula a Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde peleaba encarnizadamente por la primera posición con Verstappen. El duelo se desarrollaba con idas y venidas de posición, pero al llegar a la curva 9 de la vuelta de arranque, Hamilton tocaba con su neumático delantero izquierdo el trasero derecho del neerlandés. Este toque terminaría despistando a Max a más de 250 km por hora volando sobre la leca, y terminaba estampándose en la contención. El piloto de Red Bull saldría golpeado y directo al hospital para realizar los chequeos correspondientes. Los comisionados y el mismo Michael Masi mencionaban que la deliberación sobre la magnitud de las penalizaciones se realizaba también tomando en cuenta las repercusiones de la acción misma. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la penalización de Hamilton sería solo de 10 segundos ante una acción tan costosa para su rival? Aunque a Hamilton la penalización no le importaba mientras celebraba la victoria de este gran premio, por lo que tanto Hamilton como Mercedes serían criticadísimos incendiando las redes sociales y los medios informativos. Pero esta acción ya ha sido repetida en varias ocasiones por el piloto británico, y al presentarse en repetidas ocasiones podríamos ya ver un patrón, lo que saca a la luz que Hamilton la realiza cada vez que pelea posición y siente que lo superan por el exterior de la curva. Este movimiento Hamilton lo practica desde 2010 y a veces no le saldría, como contra Massa en el Gran Premio de Italia. Ya en el 2011 lo dominaría y veríamos de nuevo este movimiento en el Gran Premio de Canadá contra Mark Webber. También podremos citar el incidente Hamilton-Albon en Brasil 2019, peleando por la segunda posición en la vuelta 70 de 71, intentando rebasar al Red Bull por el exterior, y lo despistaba con un toque idéntico. Lo repetiría en 2020, mientras peleaba con Albon de nueva cuenta en el Gran Premio de Austria de una manera muy similar a la de Norris-Pérez, peleando de nuevo la segunda posición en la vuelta 61 de 71 por correrse. Albon intentaba el exterior y Hamilton aplicaba su ya conocido movimiento, negándole el podio al de Red Bull. Albon caería a la posición 12 y Hamilton se llevaba una penalización de solo 5 segundos. En España 2022 se daba otro contacto parecido con Kevin Magnussen. En Mónaco 2022, en la primer curva contra Ocon y bajo pavimento mojado. De nueva cuenta en Canadá 2022 contra Kevin Magnussen, que ahora se retraía porque sabía de lo que era capaz el británico. Y en Países Bajos 2022 contra Sainz, pero ahora atinaba al puntón. Contacto ante los cuales casi siempre Hamilton declara: giran hacia mí. Obviamente es la perspectiva de quien tiene el interior de la curva y no levanta creyendo que los que conducen por el interior se amedrentarán, o la perspectiva de quien sabe que las consecuencias no serán tan duras. En un paralelismo casi desconcertante, la misma maniobra la veríamos repetida, pero ahora realizada por Russell en contra de Pérez en el Gran Premio de Austria en 2022, peleando la cuarta posición desde la primera vuelta y en la misma curva donde lo contactara Norris y Hamilton a Albon. Front tires. Yeah, you saw it clear, no? With George. I gave him enough room. Esta vez, Pérez caería al fondo de la tabla, por lo que el británico recibiría una penalización de 5 segundos solamente, mientras Pérez abandonaría por los daños en su fondo plano. Con todo y todo, tanto Russell como su escudería sentiría muy dura la penalización. Pensamos que la sanción de George por su incidente con Sergio Pérez fue dura. Russell estaba en el bordillo del vértice y dejó mucho espacio, ya que el argumento del piloto británico sería la misma de Hamilton por radio.
Giró hacia mí. Ya en la entrevista post carrera declaraba: he visto el video y creo que es duro. Estás corriendo en la salida y los coches están por todas partes. Checo hizo una jugada valiente viniendo desde fuera de esa forma. Para mí fue un incidente de carrera. Después volveríamos a ver una acción similar del mismo Russell contra Sainz en el Gran Premio de Estados Unidos del 2022. También este contacto se presentaba desde la primera curva de la largada del Gran Premio. Sainz partía desde la pole y Russell en cuarta posición. En lugar de frenar al encontrarse con el monoplaza, Russell decidiría mejor darle un empujoncito para girarlo y poder pasar libre. El británico terminaba quinto y Sainz abandonaba. La penalización en cuestión sería nuevamente de solo 5 segundos. Habiendo privado al español de la lucha por la victoria, nos volvemos a preguntar: ¿de verdad Dirección de Carrera toma en cuenta las repercusiones para el afectado y el agresor para poder decretar las penalizaciones a aplicar? Porque ahora, viendo las comparaciones de los contactos, pareciese que no importa la magnitud. La penalidad es de 5 segundos y en el caso del contacto entre Hamilton y Verstappen, de haberla repetido, se habrían visto muy mal. Por eso penalizarían con 10 segundos. Aunque esos 10 segundos parecen insuficientes para muchos, pero bueno, es lo que hay con respecto a los stewards y dirección de carrera. Trasladándonos ya a la temporada 2023, nos encontramos con otras sanciones que se aprecian más duras para los pilotos hispanohablantes, como sería el caso de Carlos Sainz durante el relanzamiento del Gran Premio Australiano 2023, ya que desde la largada en la curva 1, Sainz tendría un contacto con Alonso que haría al asturiano trompear. Después tendríamos múltiples contactos y se decretaría una bandera roja. El piloto madrileño sería sancionado con 5 segundos adicionales a su crono final, más 2 puntos de penalización sobre su superlicencia. So we have 5 seconds penalty. No, it cannot be, Ricky. No, it's unacceptable. They need to wait until the race is finished and discuss with me. It's not deserved, it's too severe. Siendo que por incidentes similares, los pilotos anglos han recibido sanciones por solo 1 punto. La sanción en tiempo alejaba al madrileño de la pelea por el podio de ese gran premio. Sainz al final de la carrera no podía ocultar su frustración. Prefiero no hablar porque diría malas palabras. Hablaré más tarde. Ahora no me apetece. Si no voy antes a los comisarios, no voy a hablar con normalidad, porque ahora mismo siento que nos han robado. Uno de los sucesos que más ámpula levantaría durante la temporada 2023 sería el suscitado en el cierre de temporada entre Norris y Pérez, en el Gran Premio de Abu Dhabi 2023, donde Sergio peleaba por la cuarta posición con Norris rodando la vuelta 47. Pérez daba alcance a Norris gracias al DRS de la recta entre la curva 5 y 6 del Jazz Marino. El mexicano alargaba la frenada e intentaría un interior en la sexta curva, pero increíblemente el británico, lejos de abrir la trayectoria, cerraba más el vértice, promoviendo el contacto con Pérez. Lando seguiría de largo comiéndose la curva 7, recuperando la posición. Pérez cumpliría con la trayectoria mientras se quejaba por la radio. El británico, por su parte, también explicaba por la radio. Los comentaristas lo sentían como un incidente de carrera meramente. Yo creo que tenía ya la No estoy de acuerdo, para nada. O sea, yo creo que ahí le tenía totalmente tomada la posición. Fijaos cómo está totalmente emparejado. En la siguiente vuelta, la 48, Sergio repetiría la misma acción en el mismo sector, pero ahora con reservas, habiendo visto de lo que era capaz Lando. Mientras realizaba la huida intentando despegarse de Lando y de alcanzar a Russell, le era notificado que increíblemente la penalización había recaído en él y no en Norris. La penalización en cuestión serían 5 segundos acumulables al crono final, más 2 puntos en la superlicencia. El tiempo acumulado haría que se despidiese de su pretensión por la lucha de algún escalón del podio. La resolución molestaba en sobremanera a Pérez, que comentaba en la radio. I mean, the stewards are a joke, man. I cannot believe, this is a joke. That was really a joke. I just cannot believe that they gave a penalty for that. You know, these stewards are not al Fórmula 1 level. Terminando la carrera, Sergio seguía encendido y cargaba contra los stewards en la entrevista post carrera. Hay algunos incidentes que han sido bastante peores en la temporada. No ha pasado nada y este incidente, yo creo que hay uno por fin de semana y no pasa nada, ¿no? Es una broma, mantuvo la posición Lando, no tuvimos nada y todos los stewards creo que no están al nivel de la Fórmula 1, la verdad. Aunque después sería solicitada su presencia en las oficinas de dirección de carrera para que se disculpara a regañadientes y el comunicado de los comisarios se lee. Los comisarios escucharon al piloto del coche 11, Sergio Pérez, al representante del equipo y revisaron la radio del equipo. Los comisarios explicaron al piloto que no tenían ningún problema en que alguien no estuviera de acuerdo con sus decisiones. Sin embargo, los comentarios que equivalen a insultos personales constituyen una infracción del Código Deportivo Internacional. Los comisarios señalan que están obviamente en conflicto en este asunto.
asunto, ya que fueron ellos el punto de las declaraciones por radio y que normalmente esto se remitiría al siguiente panel de comisarios. Sin embargo, como este es el último evento de la temporada, el asunto tenía que ser tratado aquí. El piloto se disculpó sincera y genuinamente ante cada uno de los comisarios y explicó que había hecho los comentarios en el calor del momento y que no había tenido en cuenta el hecho de que iban a ser difundidos y el impacto que ello tendría. Lamentó que sus comentarios pudieran ofender a alguien o perjudicar el deporte, algo que, según dijo, quería evitar. Los comisarios aceptan sus declaraciones y sus disculpas. Después de citar el ejemplo de la penalización de Sainz ante el contacto con Alonso y la penalización de Checo en el caso de Abu Dhabi, tampoco entendemos el que los comisarios y dirección de carrera se muestren inflexibles para realizar las revisiones ante las apelaciones de los equipos afectados cuando estos representan a sus pilotos latinos. Otro ejemplo acerca de esta inflexibilidad se presentó también en la temporada 2023, tras el incidente en las prácticas libres 1 del Gran Premio de Las Vegas, donde tras solo 9 minutos de prácticas, el monoplaza de Sainz resultaría gravemente dañado. Y es que ante la succión que supone la nueva arquitectura de los monoplazas con la preponderancia del efecto suelo, haría que los monoplazas a su paso botasen una tapa de la coladera, con la cual se impactaría Sainz, y quedaba el disco de la tapa incrustado en el fondo de su monoplaza, lo que resulta bastante peligroso, ya que recordemos a la distancia del suelo a la que se encuentran los pilotos. Sainz se quejaba del golpe que sintió en la columna, además de que los daños en su monoplaza fueron extensos. Resultó dañado el monocasco y el motor de combustión interna, aparte de perderse las prácticas libres 1 y 2. El reemplazo de componentes generaría una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida. Muchos pilotos y team principals se pronunciarían al respecto, calificando a la FIA como faltos de sentido común, ya que la responsabilidad de la supervisión de las condiciones óptimas de la pista tiene que correr a cargo de la FIA misma. Un ejemplo más sobre la dureza con la que los pilotos son tratados se daría en el Gran Premio de Arabia Saudita de la presente temporada 2024, donde Checo sería penalizado, ya que en la vuelta 14, aprovechando un safety car, entraría a boxes para efectuar el cambio de gomas y se precipitaría para salir. En su salida impetuosa, sorprendía a Fernando Alonso, que apenas ingresaba. Este error a Checo le costaría 5 segundos de penalización. Aquí ponemos en tela de juicio la sanción, ya que el mismo Checo admitió su error. Lo que nos salta es que en acciones similares no se aplique la misma rigurosidad, puesto que en el Gran Premio de China de este año, ante el caos que se vivió en los boxes tras 2 safety cars casi enlazados, Yuki Tsunoda, no sabemos si traicionado por su ímpetu o por falta de la misma escudería, efectuaría también un unsafe release en el que casi se interpone en la entrada con Su a su box, lo que habría provocado un accidente bastante fuerte y sensible, ya que el pit lane se encontraba plagado de mecánicos ante la entrada continua de los demás pilotos. Este incidente ni siquiera sería notado por parte de dirección de carrera. Entonces, ¿cuáles son los criterios reales de la aplicación del reglamento? Y es que esta inconsistencia se vive gran premio con gran premio. No sabemos cuándo los comisionados, junto a dirección de carrera, estarán de humor para anotar penalización tras penalización o cuándo serán permisivos. Al parecer, la constante y el único criterio aplicado es que los pilotos están involucrados. Un ejemplo más y que nos hace rabiar de nuevo es la aplicación de las penalidades a Alonso en el Gran Premio de Australia 2024, donde peleaba por la sexta plaza y disminuía su velocidad al llegar a la curva 6. Desgraciadamente, detrás de él se encontraba un nerviosísimo George Russell, que no controlaría el monoplaza y terminaba desplazándolo contra el muro. La histeria de Russell quedaba de manifiesto al escuchar los radios después del impacto. Red flag, red flag, red flag, I'm in the middle of a track. Okay. Red flag, red flag. Red flag, you got Stroll. Red, 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 red. Sabemos que los reflejos de los pilotos son superiores a los de la mayoría de los mortales. Se supone que la capacidad de reacción de un piloto de Fórmula 1 le hará reaccionar de manera correcta. Ejemplo que veríamos representado en el mismo Gran Premio del año anterior, 2023, donde Albon en la misma curva se impactaba y los pilotos que lo secundaban lo libran de manera correcta. Tal sería el caso de Gasly, Hülkenberg y Pérez. Posteriormente, Hamilton ralentizaba tanto la relanzada que en las mismas curvas pudo provocarse un choque multitudinario. Ahora volvemos al Gran Premio de Australia, pero del 2024, donde Alonso sería penalizado con la barbaridad de 20 segundos por conducción errática. La diferencia sería que ahora el afectado era un piloto británico en estado de histeria. Pero si seguimos hablando de bloqueos, también podemos hablar del que se suscitó en el mismo Gran Premio de Australia, donde en la ronda de clasificación 1, el muro de Sergio cometería el error de anunciarle que Nico Hülkenberg se acercaba a él y lo alcanzaría en las curvas 13 y 14, por lo que Checo representó un bloqueo que haría que el teutón abortara su vuelta, incidente por el cual el mexicano sería penalizado con 3 posiciones en parrilla, por lo que de haber clasificado en tercera posición, estaría obligado a largar desde la sexta. La penalización de nueva cuenta se mostraba dura, pero el piloto mexicano aceptaría la culpa aunque declaraba: es una pena, especialmente por cómo fue. Espero que podamos
podamos lograr consistencia con los stewards y a partir de ahora cada bloqueo sea sancionado. Esto espero que sea el objetivo de los stewards de ahora en adelante. Esta declaración tenía como propósito servir como un llamado de atención para la dirección de carrera y de la FIA misma, pero también pudiese servir para sentar un precedente para que los equipos y los fans mismos se mantengan más pendientes al respecto. Pero la memoria es lo que falla mucho ante organismos como el regulador de un deporte internacional y con tanto arrastre como la Fórmula 1, ya que en el pasado Gran Premio de China pudimos apreciar bloqueos incluso más fuertes o riesgosos sin siquiera ser anotados o que hubiesen generado ya no digamos una investigación, sino mínimamente una llamada de atención. El primer ejemplo se daría durante la ronda de clasificación 1 y apreciábamos que Bergman y Albon bloqueaban a Valtteri Bottas en una velocidad considerable, hecho por el cual no hubo penalización. Y de nueva cuenta, Checo alzaría la voz. Por ejemplo, en Jeddah bloquearon a Bottas en la Q1 a 300 km/h a dos coches, Bergman y Albon. No hay penalización. Bloquea a Hülkenberg, perdió un par de décimas, va más rápido en la vuelta siguiente y me sancionan con 3 puestos. Así que creo que el tema de conversación más importante debería ser la coherencia. Si incidentes como este van a ser penalizados, tienen que ser penalizados todos los fines de semana, porque como piloto duele mucho cuando trabajas duro y luego ves esto. Y es que Sergio, parece ser, ya es la burla de la federación, ya que en el mismo Gran Premio y la misma ronda de clasificación, Sergio iniciaba vuelta rápida, y en la curva 1 se encontraba con Alexander Albon, que parecía un bloque estacionado en pista. El bloqueo se realizaba durante la frenada de una curva que se toma a una velocidad decreciente a un promedio de 280 km/h. Checo alcanzaba a librar el monoplaza de Williams, pero se quejaba por la radio. Iba ancho, Checo. La contestación por la radio haría enojar más a todos los espectadores de la acción. Lo escuchamos, se iba afuera aparentemente Albon. De nueva cuenta, este incidente nos levantaría ámpula. No sería tomado en cuenta por la dirección de carrera, resultando impune el piloto británico tailandés. El último ejemplo que citaremos se suscitaría también en el mismo Gran Premio, China 2024, pero durante el sprint, donde Carlos Sainz y Fernando Alonso peleaban por posiciones de podio hombro con hombro. La agresividad de los dos los llevaba a correr al límite. Y finalmente en las curvas 7 y 8 se producía un toque que lo primero que provocaba sería una distracción para los dos, mientras Pérez los rebasaba, y el posterior abandono de Alonso por un pinchazo en una de las gomas con las que se suscitó el toque con su compatriota. La penalización de nuevo estratosférica a la que el asturiano sería sujeto implicó 10 segundos y 3 puntos de la superlicencia. Al intentar apelar, la escudería recibiría una negativa y la noticia de que tendría que pagar 200 euros adicionales de penalización. La reflexión de Alonso ante su retiro sería: bueno, son siempre estas sanciones que no se entienden y que yo no comparto, pero como ellos tienen el poder de hacer, tienes que aceptarlas y salir hacia adelante, sobre todo los 3 puntos en el carné, que vuelva a ser sin precedentes, una sanción tan increíble. Y bueno, te hace pensar si en la siguiente carrera de sprint quieres incluso salir a correr, porque por los puntos que se dan y los neumáticos que utilizamos, que ya no vamos a tener mañana, casi que igual merece la pena no salir. Esta es la respuesta de un piloto al que el desgano ya lo invade, gracias a la dureza de las sanciones y la inconsistencia de un organismo que supone debería aplicar las reglas de manera imparcial y contundente, sin excepciones. Pero al parecer, los pilotos latinos cuentan con un doble mérito, ya que imaginemos dónde se encontrarían si las trabas con el organismo regulador los mantienen sometidos. Si te gustó este video, no olvides darle like. Recuerda que tu presencia lo es todo para nosotros. No te dejamos de invitar al documental más completo de Checo Pérez que hay en internet. Sin nada más que decir, muchas gracias por tu atención y buena carrera.